Un tema preponderante, sin lugar a dudas, que ha hecho temblar el, diríamos, panorama político de nuestro país, pero también este tema de la gobernabilidad que se encierra en las decisiones del presidente Jimmy Morales a nivel internacional. Están con nosotros los analistas Julio Talamonti y Julio César Rivera Clavería, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Gracias, buenas noches. Y sobre todo, licenciado, para conocer su postura y orientar, diría yo, licenciado Talamonti, a la opinión pública. Claro que sí. Partamos de una base. A esto hay que darle un nombre. O sea, lo primero que hay que preguntarnos si es legal, es posible o no lo que hizo el gobierno de Guatemala. Sí, esto en el derecho internacional público se llama la denuncia de un tratado o de un convenio internacional. Así sea en materia de derechos humanos como se cataloga al convenio de CICIG. Yo le invito a usted, por favor, siempre me gusta hacer esto, vaya al convenio de Viena, en su artículo 60, y ahí va a encontrar precisamente esta justificación. Esto se puede hacer de manera unilateral, como hoy, donde se le da finalización al convenio vigente con CICIG. Licenciado Julio César Rivera Clavería, ¿qué pasa ahora? Porque tenemos varios escenarios. Uno es que el gobierno, a través de Sandra Jovel, dice no más la CICIG, se da por finalizado el convenio que le dio vida y que para eso fijan 24 horas. Pero también ya hemos visto la respuesta de Antonio Guterres, que hace caso omiso y dice que estuvo detrás de esto. ¿Qué va a pasar? No, mire, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales entender. La primera es que efectivamente el presidente parte de la Constitución Política de la República en su artículo 183, inciso O, porque él es a quien le corresponde dirigir la política internacional en el país, en primer lugar. En segundo lugar... Y ese artículo permite denunciar precisamente. Es correcto, así y el artículo 60 que mencionó Talamonti. Pero lo que sucede es que hoy en el comunicado que emite Naciones Unidas plantea él que el secretario general de Naciones Unidas que de manera constructiva se ha venido trabajando sobre 16 meses en este tema para llegar a un acuerdo con el gobierno de Guatemala. Si así fuere, ¿por qué no llegaron a una solución? Eran 16 meses. Yo creo que aquí no se avanzó absolutamente nada. Ese es el gran problema. Al final de cuentas, esta decisión, si en agosto precisamente del año 2016, cuando se cuestionó a un comisionado, en este caso Iván Velázquez Gómez, se hubiera cumplido con lo que dice el acuerdo de creación de CICIG en su artículo 12 y hubiesen negociado, no estaríamos en estas situaciones. Sin embargo, ahora que ya se denunció este tratado, viene el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y dice, bueno, ahora sí sentémonos a negociar. ¿Y por qué en esos 16 meses que mencionó el licenciado Rivera Clavería no lo hizo? ¿Qué hubiera pasado si el 5 de agosto del 2017 atienden la petición del gobierno y cambian a Iván Velázquez? Porque están sacrificando la figura, decía la canciller, por la institución. Yo creo que ya es tarde, muy tarde. Yo creo que ya la confrontación llegó a su máximo clímax y creo que es muy complicado replantear una confrontación que ya se viene dando muy fuertemente. Lo que queda por hacer es que efectivamente finalice su periodo CICIG y en el futuro, más adelante, pues veremos qué es lo que podríamos hacer si necesitáramos un ente de esta naturaleza. Ahora, hay una cuestión que queda muy en el ambiente porque se plantearon ya varios recursos y vamos otra vez a que los han planteado ante la Corte de Constitucionalidad. Yo insisto en una cuestión. Esto está bien claro no solo con el convenio de Viena, sino que está bien claro con la Constitución que mencionó el licenciado Rivera Clavería. Y sobre todo con el mismo acuerdo de creación de CICIG. Le compete en todo caso, si así hubiera sido, resolver y dirimir cualquier asunto únicamente a Secretaría General de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Pero ahora ya el paso está dado y es un paso firme y válido reconocido por el derecho internacional público. Es decir, en mi criterio, algún otro recurso aquí ya no cabe en Guatemala ni en ningún otro lugar. Bueno, pero la pregunta es quién tiene ahora la razón, porque incluso la opinión pública primero empieza a dividirse, pero luego... La Constitución y la ley, o sea, es que aquí no hay para dónde. Lo que pasa son las malas interpretaciones. Aquí no se trata de que un grupo tenga la razón o que el otro grupo tenga la razón. Aquí el principio general es el principio constitucional y el principio del derecho internacional público. No hay otra salida. Esa es la salida correcta. Y yo creo que el presidente lo nombró, lo hizo muy bien desde el punto de vista legal, pero en el entendido que la otra parte
va a plantear los amparos correspondientes, aunque yo creo que no hay materia. Ni jurisdicción. Es correcto. Pero no es lo que ha demostrado la CC. Ha habido una especie de... Es que eso es otra cosa. Ojo, y esto es lo delicado, licenciado Pellicer, licenciado Rivera Clavería, de este tema. Y aquí, como la costumbre realmente se vuelve una fuente de derecho tan grande, es donde en otras decisiones se permitió, por ejemplo, que la Corte de Constitucionalidad, sin jurisdicción y sin materia para conocer en estos temas del derecho internacional público, usted lo dijo bien, artículo 186 literal lo dice, que es el presidente de la República quien le compete esto. Entonces, ahora ya se creó esa división, esa polarización insana en la cual está dividida la población guatemalteca, pero la ley es la ley y es la que hay que cumplir. La Constitución fundamentalmente. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando se declara non grato al doctor Iván Velázquez, que era una decisión del presidente de la República, porque además sobre la base de la Convención de Viena tenía el derecho para poderlo plantear, no se tomó por parte de Naciones Unidas ninguna decisión para sacar ese tema. Pero sucede en Somalia. El martes se plantea, los somalíes plantean non grato a toda una comisión de Naciones Unidas. A toda la delegación de Naciones Unidas. Y sale el señor Antonio Guterres planteando que efectivamente los cambios se van a hacer de manera inmediata para que se siga haciendo el trabajo. ¿Por qué no se hizo lo mismo en Guatemala? Significa que ahí nos han ninguneado como país durante esos 16 meses, porque hasta que Somalia tomó esa situación de expulsar a toda la delegación de Naciones Unidas, ahí se sentó a negociar. Él ha dicho en el comunicado de hoy por la tarde que esos 16 meses han servido para llegar a acuerdos, pero yo quiero ver los acuerdos porque no conozco ninguno. Claro, él no se había expresado, pero tampoco llama a un diálogo, simplemente dice que no, que hay que esperarse y que hay que cumplir el plazo perentorio hasta el 3 de septiembre de este 2019. Es decir, ya deja él cree que con eso pues la situación va a revertirse, pero ¿qué va a pasar realmente? Pues el efecto es inmediato, o sea, el efecto jurídico de esto, si nos vamos a lo legal, es que sí, pues hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Hace algún tiempo estuvimos aquí mismo y le damos lectura también con el licenciado José Rivera Clavería al acuerdo que dio vida a la CICIG. Y recuerdo que uno de los artículos dice que con una de las dos partes que restrinja o que retire y que quiera romper el convenio, pues es suficiente. Es lo que está sucediendo ahora, ¿no? No, es cuando hay, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, efectivamente lo plantea, pero en el caso del gobierno no. Es decir, ese es uno de los graves problemas de este convenio. Lo platicábamos en un foro anterior, le decía, se plantea y se arma un convenio que nunca, absolutamente nunca se debatió y no había controles, no había supervisión, no había absolutamente procedimientos para, en caso de rupturas, que hacer, no hay nada. Pero la salida legal por eso, y yo le invito a que usted lo lea, Convención de Viena, póngalo ahí en su teléfono y va a ver el artículo 60, da la salida. Dice que cuando un tratado sí tiene plazo, y este sí lo tenía porque era por 2 años, lo único que se ha prorrogado por 5 veces, con una parte que lo denuncia, como hizo el gobierno de Guatemala, se da por finalizado. Eso es lo que dice el derecho internacional público. Creo que existe una preocupación en el ambiente ahora sobre este futuro. ¿Qué le dirían a la ciudadanía en este momento, licenciado Julio César Rivera Clavería? Ser lo más racionales posible, no entrar en confrontación ni en hechos violentos, porque todos sabemos cómo empezó este problema, pero nadie sabe cómo va a finalizar. Yo creo que eso es bien importante. Para mí lo más importante es que prevalezca la Constitución y las leyes del país, pero sobre todo que el país no se confronte y no se violente. Guatemala nos necesita y este es el momento en que entendamos algo, es decir, los problemas de la sociedad guatemalteca estructurales y de las instituciones de justicia, impunidad, corrupción y otras cosas, somos los guatemaltecos quienes tenemos que aprender a tomar esa decisión. Hasta que nosotros empecemos a trabajar de esa manera para construir una mejor Guatemala, hasta ahí Guatemala nos va a merecer. Así que somos los llamados a que en esa cultura de paz hagamos las cosas como compete, pero los guatemaltecos. Bueno, y justo hoy se conoce la fecha de elecciones para este año, es decir que el camino democrático sigue y seguramente es lo que pues nuestra patria debe responder a una república, a una democracia. Así que les agradezco mucho esta orientación porque es muy importante ante la ciudadanía, ante nuestros televidentes, el ir tomando puntos de opinión para sacar nuestras propias conclusiones, pero sobre todo pues hacerlo apegados a la ley. La Constitución de la República nos rige y los convenios internacionales también son los que Guatemala ha firmado y los que deben cumplirse. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, gracias, licenciado Julio César Rivera Clavería. Nos vamos a la pausa comercial aquí en Noticiete. Volvemos de inmediato con más información de su interés.